Nos Pero hay mucho estamos quilombo. incendiados hoy. Es tremendo. Es tremendo. Estamos Bueno, realmente- vos que sos venís de como yo del pasado, Sí. sabemos que la máquina se va aprendiendo acá, se va aprendiendo allá, y un día, viste, no lo puedes parar. Bueno, es como los incendios cuando hay incendios forestales, el principal problema es que aunque no se ve, el fuego va por abajo. Claro. ¿Qué significa? ¿Por qué hay tantos cuidados? ¿Por qué achicar parques nacionales hace que no estén cuidando esos parques? Porque la gente hace asados Claro. donde no se debe hacer Claro, asados, claro. que es sobre la tierra de árboles que tienen raíces que se van. Entonces, subterráneamente el incendio avanza. Sí. Eso también pasa en la sociedad. Subterráneamente este incendio avanza. Ayer salió la policía de Santa Fe y salieron con todo. Salieron a... hay procesados, Sí. no llegan a acuerdos, piden más dinero. Bueno, ya van a empezar acuartelamientos por varios lados. Yo Esto- estaba señalando eso porque ayer, en el momento que mostraban el recibo de los efectivos de Santa Fe, que dice 1.033.000 con un sueldo base de 157.000 pesos, una locura. Todo lo el demás sueldo base es una locura. es sí. una locura. Es como que digo, ¿de qué siglo es? ¿Quién No, ganaba no puede ser. ¿Cuándo ganábamos 150 lucas? No, Yo pero sé. no es ni el salario Pero mínimo. no, por eso ni siquiera, es un chiste. Pensaba que en la provincia de Buenos Aires la policía gana menos. Sí. Y en otras provincias, como Tierra del Fuego, también gana menos. Y ya Sí. empezaron medio como decir, Bueno, bueno, con Alberto Fernández, ¿Te acordás? Sí, le hicieron una manifestación. en la Quinta de Olivos. Y en la Quinta de Olivos, Y a y fue Kicillof bastante. también, en la Aquí- bonaerense. bueno, era que estaba Kicillof, Alberto Sí. presidente, y Alberto tomó la decisión de devolverle todo este Sí, me quilombo acuerdo. que todavía lo tenemos hoy, el 1% de la coparticipación que Macri le había sacado Sí. a la provincia de Buenos Aires para dársela a la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Te Y acordás? con eso resolvió el problema. Sí. Ahora, claro, ahora con este engaño de que solo el déficit fiscal es el que resuelve los problemas macroeconómicos. mira, vos sos una persona inteligente. Nos recortaron todo. Claro. No queda nada más para... y no se No. corrigió nada. Pero además, vos fíjate que no se corrigió. Entonces, si no se corrigió, tenemos que empezar a pensar, y trato de ser sencillo para que la gente entienda, porque la economía es algo más sencillo de lo que De lo muchos que- sí, economistas totalmente, la la pintan. presentan. Es cierto que las variables macroeconómicas son importantes, pero lo que hay que, el objetivo es ir a los superávit gemelos. Tiene que haber superávit financiero, superávit Comercial, la balanza comercial. falta la balanza comercial. Argentina, hasta que no logre vender más de lo que compra, y esta gente está comprando más de lo que vende. Y la deuda, para mantener esto, la deuda es, la pagan con más deuda. Sí, ellos dicen que eso está bien, y te lo pregunto a vos porque para mí está mal, pero como yo no soy economista, pregunto a la gente que sabe. Ellos dicen que la rolean y que eso Sí. no significa más deuda. ¿No hay intereses ahí? Claro que hay interés. Y entonces, es más no, deuda. no, claro que. ¿Y entonces cuál por es eso el te digo, verso? hacen Es complejo. Es que lo que ellos hacen es el famoso carry trade, es decir, yo te pido deuda, espero esa deuda la pongo en un plazo fijo y con los intereses supuestamente Supuestamente puedo pagar los intereses puedo pagar. punitorios, Bueno, exactamente. el roleo es lo que él explica, es ir roleando la deuda y pasando de moneda a moneda. Por eso ellos juegan con el valor del dólar. Ah, Ahora ok. lo tiraron para Para abajo abajo. Sí. hasta ayer, Claro. hasta que salió el índice de inflación. Claro, Claro. se volvió a Hoy, subir. hoy ya lo soltaron un poco. Sí. Hoy el dólar aumentó un poquito. Entonces, ¿por qué? Porque juegan con eso y atrás de ellos juegan una serie de traders Claro. que son amigos que vienen, porque así como ellos trabajaron en el JP Morgan, hay otros que vienen del HSBC. ¿Y están haciendo negocio con eso? ¿Se están llenando de Pero platita? claro que se están. Pero ese negocio. Es para ellos. Es para gente de mucha guita, Sí, a porque ver, en una movida de estas podés ganar millones, pero en otra movida podés perder millones. Ah. Esto es lo mismo porque. Son mucha- timberos. Sí, bueno, pero lo que pasó con Libra. Son timberos. Que salió uno a putear, tiró el reloj porque dijo, este reloj de mierda lo tengo que vender. Pero pibe, entraste por tonto. Claro. Ya está, perdiste. Así como ganaste muchas otras. Claro, a ver, el tipo que es trader sabe que puede ganar o perder. Esto lo sabemos todos. Sí. El problema es que nosotros, los argentinos, no somos traders y estamos perdiendo. Lo que pasa, ahí está el problema. Es que los traders, cuando ven que la cosa se pone jodida, se van. toman el palo, Se claro. toman el palo y pasa lo que pasó con Macri. Se llevaron 46, sí,
46 mil millones de dólares. No es que se lo fumaron, se lo llevó el carry trade. Sí. Y cuando se acabó eso y cuando Macri perdió las elecciones, que Alberto le ganó por 16 Me puntos acuerdo. en las PASO, que fue el resultado sorpresivo. No, yo te digo porque trabajé para esa campaña. Sí, me acuerdo. Nosotros teníamos 16 puntos. Lo que pasa es que el día anterior, en el New York Times, en la tapa, sacó una encuesta de un encuestador argentino, se dice el pecador, pero no el pecador, diría Francisco, donde daba un empate técnico. Sí, me acuerdo. Entonces, claro, cuando pasó esto, Macri largó todo al demonio, pasó lo que pasó, y hubo gente que perdió plata ahí. Pero ya se habían llevado 46 mil millones de dólares. Sí, lo que pasa es que yo me acuerdo, te dicen que no fue tan dramático, fue dramatiquísimo el final del gobierno de Macri. Yo me acuerdo que se reunían los domingos para nombrar ministros de Economía, a ver cuál, que terminó la Cunza Sí. manejando la economía Es que- para ver qué parche ponía. Sí, Es que en Era 48 que- horas el dólar pasó de 25 a 62 pesos. Claro, Eso, y- ese primer lunes Bueno, fue una corrida y ahí extraordinaria. y ahí fue la primera interna entre Alberto y Cristina. Claro. Porque Alberto salió a frenar eso y a decir, Alberto en ese momento tenía más poder que Macri, con ese triunfo tan Sí, contundente claro. en las PASO que no se podía dar vuelta Sí, sí. bajo ninguna circunstancia. Y salió a poner paños fríos para que todo no se vaya al demonio. Y Cristina lo que quería era que te termine mal Macri. Bueno, este era un tema personal también. sí, claramente, Cristina sí, con sí, Macri sí, hoy sí. está en cana porque Sí, sí, Macri sí, armó todo claro, ese sí. juicio. Sí, No son- nos olvidemos que ahí son hay una pelea. sí, o re Bueno, pero llantas. la está pagando en ese sentido. No estoy describiendo, no Sí, defendiendo ni atacando a nadie. En ese sentido la está pagando más Cristina que Macri. Sí, no, porque pero, también- es ella la que está en cana. Sí, no, Está pero bien, más con allá de tobillera todo- en la casa. Hay que estar encerrado. Pero pará. También la pagamos nosotros, ¿eh? Sí, Porque claro. esas peleas de mierda que ellos tienen terminan rebotando. Pero no en nuestra sirvieron. economía. Ahora yo te hago esta pregunta. Destruyeron a los Sí, tres. sí, Mirá, sí. Massa también, Te ¿eh? quería hacer una pregunta. Habitualmente cuando pasan estas movidas económicas en los finales de los gobiernos, que ¡pua! Se va a la mierda el dólar, Sí. sube, que pasa muy a menudo en la Argentina, o cuando hay una PASO y la economía, el que está gobernando pierde, la economía Sí. se tambalea. Los que están gobernando siempre dicen, no, porque me hicieron una jugarreta. ¿Le hicieron una jugarreta o es la impericia de ellos? Hay parte de todo. Vos, si vos tenés un gobierno que se fija solamente en el superávit fiscal, que es lo financiero, que no le interesa que el país tenga producción, obviamente ahí te tenés que cuidar porque estás en una mesa entre fulleros, ¿eh? Y entre fulleros de avería. Sí. Pero escúchame, en Estados Unidos, Grey Rock son estafadores. Sí, sí. Compran bonos basura para después, y ahora, ¿sabés lo que le hicieron? Le compraron a Eskenazi la deuda de YPF con Sí. él cuando se la expropiaron. Sí. ¿Sabés por qué se la compraron? Seguramente por moneditas. Y ahora quieren quedarse con media dólar. Argentina. Sí. Pero porque sí, porque acá, ¿quién es el más vivo para venir a expoliar a la Argentina? ¿Qué es? Uno de los reservorios en el mundo de gas y petróleo, uno de los reservorios en el mundo de litio y uno de los reservorios en el mundo de las tierras raras. 17 elementos de la tabla de Mendeleev que sirven, que son para toda la cuestión electrónica y para lo que hoy se usa para la industria, tanto para las telecomunicaciones como para la guerra. Ustedes vieron los Ahora- drones. Y, Sí, sí. bueno, No, eso se hace Estamos viviendo un proceso. en el mundo entero. Sí, estamos Y viviendo un proceso de entrega de soberanía bastante notorio, ¿no? por supuesto. Digo, Por supuesto. sos, o sea, ¿crees que se va a concretar? Porque es una lucha de los argentinos esto. Y bueno, tenemos 2 años, ahora habrá que ver. Mirá, esto que está pasando le abre una oportunidad muy importante al peronismo, especialmente al peronismo, porque digo, el peronismo es el movimiento principal dentro de la oposición. Sí. Vos dentro de la oposición te diste cuenta en la elección que pasó, y ya Massa se dio cuenta hace bastante tiempo, que la ancha avenida del medio en Argentina no va más. Llega un momento que se convierte en una calle angosta y te enfrentaste a un paredón y ahí te golpeaste. Esto le pasó en la última elección a la gente de Provincias Unidas, que tenía a Schiaretti como que iba a ser el nuevo Gardel, Lepera y el disco de 78. 6 puntos sacaron, ¿no? Claro. Una En locura. la provincia de Buenos Aires, Fernando Burlando, un abogado mediático, sacó más votos
que Florencio Randazzo. Estuvo Por a eso. 10.000 votos de ser diputado nacional. Sí. Bueno, Escuchen. un abogado mediático. O sea, ahí cuando fuimos a investigar, ¿sabés lo que detectamos? Ahí la gente votó con bronca. Sí. Claro. Para no votar en blanco, para no votar en blanco y beneficiar al ganador, fue a votar y dijo, sí. Yo creo que esto tiene que ver con lo que te dije antes, que no existe más la amplia avenida del medio. ¿Por qué? Porque la sociedad argentina se ha polarizado notablemente, porque de pronto la derecha terminó encontrando un personaje que los puede contener, la derecha. Sí. Esa derecha que desde el año 30 al año 76 apeló a los golpes militares y al ejército como la guardia pretoriana del establishment. Sí. Esa derecha que luego, después del 83, trató de volver a encontrar a algún dirigente y volvió sacó de casi de la ultratumba al Sogaray y a su hija Qué horror, Dios mío. que después terminó siendo Sí. casi ¿Te una acordás? vedette ¿Te acordás? en el tapado María de Julia, piel, sí. ¿no? Y no encontró esa derecha un candidato. Alguna vez pareció que podía ser López Murphy, Sí. alguna vez pareció que podía ser De la Rúa. De la Rúa se quedó en la mitad y lo llevó puesto la ola. Y después creyeron que era Macri. Y Macri no les pudo ni dar, porque la reforma previsional que hizo Macri fue un cocoliche, Tremendo. terminó Sí. también con un escándalo. Ahí sí hubo mucha gente. Sí, ahí sí hubo mucha gente. Y encontró ahora un personaje que ni siendo militar, ni siendo los Alzogaray, viejos militantes Sí. de la derecha liberal. Sí, pero yo lo pienso, ¿sabés qué, Roberto? Y vos vas a compartir y coincidir conmigo. Yo conocí una derecha letrada, Sí, que vos mantenías discusiones. sí, en esto no, es así. Bueno, o sea, esto es cuca, cuquita, cucón. No, bueno, ¿me porque, entendés? bueno, Peroncho, peronchito, pero bueno, peronchón, ahí viene el tema. y no discuto Ahí nada. viene el tema que lo vengo explicando hace bastante y en algunos lugares cuando lo digo se me ponen nerviosos. Todos estos chicos que están manejando toda esta cuestión de la comunicación, empezando por Santiago Caputo, son alumnos de Durán Barba. No. ¿Bien? Bien. Han hecho los cursos, muchos han ido a Columbia University, etc. La base es los 11 principios de la propaganda política de Goebbels. Esa es la base de la nueva comunicación para llegar a la gente de más bajo nivel. Era lo que planteaba Goebbels, que era lo que tenían que hacer Que sea para... fácil. Claro, le dieron la oportunidad, así como acá, y muchos dicen, y coincido en algunas cosas, así como parte del peronismo, con sus errores, inventó a Milei, ¿no es cierto? Así también la República de Weimar, en Alemania, inventó a Hitler. Sí. Un marginal. Sí. Milei no era un marginal. Sí. No era un tipo que iba a gritar a los programas. Sí, sí. y- Tiene características muy parecidas, es Bueno. hasta alarmante. Alarmante como Sí. habla, cuando Cómo se enoja, habla, la actitud, cuando grita. Sí, totalmente. Tiene- Yo a veces pienso que lo hace a propósito. Puede ser. Porque hay momentos que como que parece que hubiese leído Pu- algo sí, y como puede que ser. lo remeda. Todo puede ser, pero en la estructura, cuando empiezan a hablar, claro, en Alemania, ¿qué decían? Primero, la mentira como el elemento fundamental. Si vos fundamentás una mentira y la repetís, se convierte en verdad. Entonces, Milei te inventa que bajó la inflación, que bajó la pobreza. No, pero pará, los otros días dijo que era 0,2 mensual. Claro. Pero es una locura. ¿me Pero entendés? bueno, entonces. ¿Pero quién lo cree? Pero dijo que en junio la inflación iba a bajar A cero, sí. Entre menos de uno. Sí, dijo. menos de uno, sí. Bueno, Iba, pero iba a dar esas- 0 coma. Pero esas son las mentiras que pasan siempre. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el otro día me acordaba que decían que fútbol para todos, con fútbol para todos se podían construir 18 hospitales. No. Sacaron fútbol Bueno, para todos sí. y no construyeron ni un Bueno, porque hospital. también lo usaron con los macristas. Pero hoy, por ejemplo, cuando empiezan a hablar de los cucas, con Macri era la chorra, la yegua. Sí. Sí. Hoy son los cucas, los kirchneristas. Por eso yo le Los digo. zurdos. Claro, los zurdos. Sí. Y le digo a la gente más cercana a Cristina, empiecen a definirse como cristinistas. Sí. Salgan ustedes de esa trampa. El kirchnerismo fue una etapa de la Argentina Sí, ya y la está. tenemos que recuperar como tal. Vos Porque decís fue una. que Sí, claro. Fue una etapa de la Argentina, como vos digas. No, que es podemos un estar proyecto de acuerdo político. o no de acuerdo. Sí, yo creo que hay que cambiar algunas cosas. El me parece. menemismo no, fue una etapa de la Argentina. pero sí, pero no. no Pero importa. digo, proyecto Claro, concreto político sí. Pero sí, y la claro, primera sí. la presidencia de Kirchner fue excelente. Sí, fue tremendo. Sí.
Fue excelente, Ay, superávit Gemelo. gemelo, Sí. trabajo a rolete. ¿Vos creés que con esta reforma se va? No, esta reforma es la que tienen acá dentro metida desde el año 74, Sí. el establishment argentino, Sí. porque cuando te lo dicen, y yo me acuerdo de reuniones donde lo planteaban, de la Cámara de Investigadores, que yo alguna vez fui presidente, los abogados que participaron ahí decían que las paritarias se hacían con pistola arriba de la mesa. Te estoy hablando del Sí, 74. sí, claro. Yo no las vi. Sí. Puede ser, qué sé yo. Sí. Pero ellos se sintieron amenazados. Mirá la bronca, iba a decir una palabra muy mala, la bronca que juntaron desde el año 74 en adelante con el tema laboral. Por eso van contra la ultraactividad, por eso van contra las paritarias, por eso van contra todo este sistema que para ellos fue malo. Ahora, vos que sabés y que has analizado a través del tiempo, esta reforma laboral es extrema, porque la verdad tiene cosas que uno dice, bueno, indemnización en cuotas, canje de horas extras, o sea, yo si trabajo más después me das, no vengo el jueves, o sea, es un delirio. Es un delirio. ¿Vos creés que las sociedades actuales están capacitadas para bancarse tamaño delirio? Bueno, por eso te digo, por eso se ha polarizado la sociedad y por eso está creciendo, así como con la ruptura de la convertibilidad y la aparición del kirchnerismo como fenómeno, toda la gente joven, todo el grupo etario de menor edad se enganchó con el kirchnerismo, se enganchó con ese proceso. Acá pasa igual. Los jóvenes están enganchados. Al revés. Sí, Los jóvenes. están enganchados con Claro. la libertad avanza. Sí, Están con con la la libertad libertad avanza. avanza. Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿qué ocurre con y también se corre al grupo etario que va de los 30 a los 40. ¿Y por qué pasa esto? Porque de pronto, y esto lo escuché en un focus que yo estaba mirando a través de la computadora, que un chico dijo, mi viejo es un tipo que se siente orgulloso porque entró en una fábrica como empleado, como ayudante, Sí. barría el piso. Sí. Y terminó, se jubiló a los 65 años, laburó como 40 años en la fábrica y se jubiló como capataz. Y él está contento por eso y tiene una jubilación que hoy no le alcanza ni siquiera para comprar los remedios. ¿Para qué voy a trabajar en relación de dependencia? Gente de clase muy baja del lo que pasa Gran Buenos Aires. es que yo entiendo que les Chicos, Sí, entonces dicen, pero el verso es muy entonces grande. le metieron el verso ok. del emprendedor. Sí, 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 sí. Le metieron el verso del emprendedor. Vos tenés que hacer tu emprendimiento. Claro, igual cuando piden un laburo. ¿Sabes qué pasa, hay Roberto? Que 30 yo lo que cuadras de veo. cola. Claro, lo que yo Porque veo. no hay trabajo en este Claro, momento. no, pero es que le vendieron el verso del emprendedor y yo entiendo que el pibe compre el verso del emprendedor, pero van a ser emprendedores toda la vida y van a pedalear la bicicleta toda la vida. Sí. El viejo, al menos, laburó en relación de dependencia, Ya lo tenía sé. vacaciones y tenía salario. Y para él- Los están empaquetando, ¿me Claro. entendés? Y yo lo veo porque te dicen, no, porque hay que sacrificarse. que Pero hay que... claro, él pudo quizás por ese trabajo llevar a su familia a Sí, veranear a Mar del Plata, sí, al a hotel del estudiar, sindicato, y pudieron pero estudiar. él no conocía quizá Mar del Plata porque los viejos no lo pudieron ni siquiera llevar a conocer el mar. No sé cuál es la realidad que... Entonces, esto es lo que está pasando, y esto sí es verdad, lo que instaló Milei, y lo instaló muy bien, es la batalla cultural. Están rompiendo. Pero ¿qué va a tener que pasar para que eso? Porque estos chicos, o sea, si tienen 18 años, ¿hasta los 30 van a votar esto? ¿Hasta los 30 van a tener? Y va a acordate. llegar, no, yo supongo que va a llegar el momento donde la sociedad va a tomar conciencia. Fíjate vos que hoy hay poca gente. Y porque el sindicalismo no convoca. Ayer me contestó uno. No convoca. Yo estuve en la marcha y la verdad que la bandera de la CGT del Trapito eran 6 tipos alrededor sosteniendo la bandera y era, Sí, era pero, deprimente. a Entonces ver, no convoca. No, No, era no deprimente. convoca. No es joda. Pero porque si vos querés convocar, convocá. Sí, no sí. me, Ahora te hago esta conozco pregunta. bien al peronismo. Claro, digamos. claro, pero te hago esta pregunta. Y no es para defender al sindicalismo, que no tengo ningún interés en defender No, a la yo no lo CGT. ataco, te estoy diciendo una realidad. No, pero digo, acá hay otra realidad. Vos ves el conflicto de la policía, Sí. ¿no? Y tenés el tipo que está dentro del cuartel porque dice que está bien, que está mal lo que están haciendo los otros. El otro que le sacaron el chaleco y lo rajaron porque le vieron la cara. El otro que va a defender y el otro que va a luchar.
¿A dónde se para la CGT en tamaño quilombo? Imposible. No hay forma de porque pararse. aparte no es un problema de sindicalización, está prohibida la sindicalización. Bueno, no, pero por hijo, en las pero Fuerzas digo- Armadas y de Seguridad. No te estoy diciendo ahí. Pero- Pero en una misma fábrica No, pasaría exactamente pero, lo mismo. bueno, también. está pasando eso. No, pero eso es la famosa lucha de los desclasados. Es decir, Claro, la gente que por eso- está Pero eran- organizada pero y no eran tiene menos ningún los tipo de carneros. clase. Hoy los que Bueno, Hoy son más. en esa burocratización sindical, por eso están apareciendo las comisiones internas, por eso el crecimiento de los metrodelegados en el subte, porque la UTA los abandonaba. Está creciendo, esto tiene que pasar algo. es como los 90 cuando surgió la CTA. y Por antes. supuesto, Sí. algo Sí. va a tener que pasar. El mundo está cambiando, sí, en algunos casos cambia, gira a la derecha, por suerte en Portugal. Pero viste Esperá, que no ganó parece- la izquierda, Sí, ¿eh? en Porque Portugal. no existen los zurdos. No. Esto también nos metieron, ya está. La cortina de hierro se cayó hace mucho, está. muchachos. El marxismo no tuvo la capacidad, digo yo siempre. La dictadura del proletariado, que fue la solución que le encontró Lenin, ¿no? A llegar a la idea del bien de Platón, era, bueno, ¿cómo hacemos? Hay que destruir una clase para eso. Cuando haya una sola clase va a haber idea del bien. Entonces, ¿cómo destruimos esa clase? Y entonces la polémica era Trotsky, que quería la revolución permanente Y la y dictadura seguir del con los proletariado. armas arriba, y lo que planteaba Lenin, que era por etapas, y hacer una dictadura del proletariado. Esa dictadura del proletariado con Stalin se convirtió en una burocracia política Totalmente, sí, que sí. terminó mal, terminó muy con mal. la gente tirando las cortinas No, de tremendo. los muros, que yo por suerte viajé y me conseguí, tengo un pedacito de muro. Del muro de Berlín. Tengo un Qué pedacito. lindo, sí, lo vos- tengo. Eso fue épico, qué Tuve que importante. viajar en un subte, pero lo logré. No, es que lo ilógico es que ellos crean que uno defiende, porque lo primero que dicen, vos que anticapitalista, tenés un iPhone. Uno no está por ese lado. No. Yo no digo que no tenemos que comerciar con Estados Unidos, con China, con todo. Yo no tengo esas aversiones que tienen ellos, pero yo no le quiero entregar la cola a Estados No, Unidos, no. como se la están entregando No, ahora. no, no. Ese es el tema. Pero- esa es la diferencia que tenemos nosotros y Por ellos. Cuando uno supuesto. le habla del imperialismo, que le habla de el plan Cóndor, ellos no entienden lo que uno está diciendo. No, es así. ¿Qué pasó? Es así, es así. Entonces, si vos decís, mirá, nosotros vamos a hacer un acuerdo comercial con Estados Unidos, tené Sí, cuidado, claro, porque claro. Estados Unidos es competitivo con tu Pero, economía. sí, obvio. El principal negocio de Estados Unidos es tu principal negocio, que es la venta de granos. Y Estados Unidos hoy ya no necesita petróleo, ya hizo lo que tenía que hacer, una cosa que nadie dijo nada. Venezuela. Lo de Venezuela es terrible. Tremendo. Yo estoy totalmente en desacuerdo con Maduro, con la dictadura, todo Mirá, lo que yo usted me escribí diga. un Pero con la artículo- intervención de Estados Unidos hay que denostarla. Sí, yo hice un artículo en el portal de C5N con respecto al plan Cóndor 2.0. Claro, ¿Qué es esto? es esto. ¿Me entendés? Y sin embargo vos ves como la gente te dice, ¿qué hablas? Eso atrás, que el imperialismo, Claro, no, ¿por porque qué? el petróleo. Porque Les venden eso. a diferencia de lo que fueron los distintos planes cuando el ejército era el pretor de las dictaduras América Latina. de América Latina, hoy están consiguiendo liderazgos Sí. con elecciones. Sí. Están consiguiendo liderazgos. Mirá lo que está pasando en Ecuador. Pero te hago una Mirá pregunta, bueno, y vos ahí me vas a acompañar seguramente en el pensamiento. A Trump no le está saliendo muy bien en la política No, interna. no, está teniendo, fracasando. está teniendo coletazos fuleros. Perdió 2 elecciones, una en Kentucky, la otra no sé dónde fue. Digo, Perdió los en demo- Texas. En Texas. Texas, 3. Claro. Tipo bastión. Por eso Y digo- perdió Nueva York. Bueno, Nueva York, claro, Nueva El York. gobernador Digo, y es el como- mayor, el Sí. alcalde. ¿Qué pasa si ese coletazo de fracaso que está teniendo y con este tema del ICE también, que la gente se lo está llevando? Bueno. puesto, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, pero ojo con lo que dijo Steve Bannon, Sí, sí. el ideólogo. Sí, sí, Sí. Dijo que para las próximas elecciones, para que no los roben, van a poner al ICE No. Como garante. a custodiar todas las urnas. Es que, a ver, Y van a poner, para que no haya problemas en el Mundial, van a poner al ICE a custodiar estadios. Van a convertir a Estados Unidos Militarización. en un país militarizado. Esto es la derecha. Sí. Esto es lo que ocurrió con las derechas en el mundo entero, las guerras napoleónicas en el siglo XIX, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, y esto es lo que está haciendo. Él dice que va por la paz y no, militariza más. Se pelea con ¿Vos Irán. crees que va a poder hacerlo? Porque Estados Unidos, el comportamiento del ciudadano norteamericano hasta ahora nos está demostrando que son más afectos
a la lucha que lo que nosotros pensábamos. Bueno, porque el problema es que empezaron a tocarle la cola a los que votaban a... Porque Estados Unidos está dividido en dos partes, lo que son las costas, Sí. ¿no es cierto? La costa este, la costa Sí. oeste, donde están los intelectuales, en el oeste están más los artistas, y A ver, etcétera. como el histórico norte o sur. es Sí, decir, bueno, de y la época de sacando la Guerra Chicago, Civil, sí. pero vos tenés todo el centro, donde están los WASP, ¿no? Sí. Que son los blancos protestantes Sí. clásicos, Sí, sí, sí. que es lo que Weber llamaba el ascesis espíritu del capitalismo. Entonces ellos están soñando en volver a la América grande de la década del 30, Sí. cuando Franklin Delano Roosevelt Pero, lo sacó adelante. con ¿Saben el- con qué con el keynesianismo. asesoramiento? Esperá, pará. Con Keynes. Con Keynes, con Maynard Keynes. ¿Pero qué Lo- hablan? Lo putean a Keynes. Y bueno, por No, eso. lo asesoró Keynes, Sí. porque Claro. Keynes era un multimillonario, Lord, se había hecho multimillonario Bueno, pero en vos las sabés que- finanzas. Pero que siempre- un marginal a nivel económico hasta esa época. Totalmente. Sí. Pero viste que Pero, siempre- pero le dijo, rompa la... ¿Qué le importa? Bueno. Sí. ¿Usted qué prefiere? Esta es la frase que es importante tener en cuenta en Argentina, esa frase de Keynes. ¿Qué prefiere, Franklin? ¿La paz de los cementerios o las chimeneas humeando? En esa época las chimeneas sacaban Sí, humo. sí, sí. ¿Eso qué significa? La fábrica, la industria. Fábrica, la industria, muchachos, valor agregado a la economía. Esto es por lo que pelea, fíjate la contradicción con Milei. sí, sí, es tremendo. Esto es por lo que pelea Trump. Sí, el Trump famoso quiere que Make vuelvan, America Great quieren Again que es vuelvan eso. las fábricas. ¿Saben lo que pasa? Estos teléfonos no vuelven nunca a Estados Unidos porque la mano de obra china ya no es solo barata, Sí. ahora es especializada. Sí, claro. Estos teléfonos se hacen enteros en China. Lo único que hacían en Estados Unidos eran el chip. Ahora ya no tenés más chip. No, no, sí, es Bien, cierto. entonces estamos frente a una realidad muy particular porque Milei, desde esta perspectiva, no tiene nada que ver con Trump. Y pero dentro de la planificación que lleva adelante Trump, ¿no entrará esto para nosotros? Porque viste que ellos diagraman. Vos No, no, hacés- sí, vos- por ahí dentro de esa periferia que él imagina, es esta destrucción de nuestra industria en pos de sus productos entrando al nuestro. para que este país Compre se los productos convierta de allá. en una especie Claro. de neocolonia. Claro. Tenemos que hablar realmente del neocolonialismo económico como una fase superior del imperialismo. Claro. ¿No? Porque ya tiene que... La, esto es... la famosa esfera del poder que quedaron de la época de Claro. la Guerra Fría. Bueno, Sí. entonces, ¿cuál es ahora el tema? Fíjate que ahora van por Cuba. Sí. Pero van por Cuba por un tema político, no pero en el medio van a destruir a los cubanos porque ellos saben que Díaz Canel no va a entregar la cola rápidamente. Sí. Entonces, pero mientras tanto destruyen a los ciudadanos. Sí. Tienen que ir a cargar agua como en la década, como en el siglo No, ¿sabes qué pasa? XIX. Que a mí lo que me da bronca, digo, si uno quiere hablar de política, tiene que desplegar todo lo que ha sido Cuba en su momento con Batista y la llegada de Bueno, Fidel Castro. sí, y pero que alguien se acuerda de eso. Bueno, pero es lo mismo que ahora todos saltan con Bad Bunny porque canta. Puerto Rico. Hablemos de Puerto Rico, cuando castraban a las mujeres en la década del 30. Claro. Hablemos de Puerto Rico, el ciudadano que es norteamericano pero no vota. Hablemos de Puerto Pero Rico. votaron ser que parte tiene de un Estados crecimiento. Unidos, lo decidieron ellos. Pero ¿cómo Bueno. lo decidieron? Son una colonia. Bueno, ya sé. Bueno, pero son una colonia. Pero bueno, esto es lo que lograron. Pero entonces, ¿cómo la Y gente se encima Trump sorprende se ahora enoja por- porque... Bueno, claro, Pero, porque... amigo, porque- vamos al colegio, ¿eh? Pero escuchame, el marketing manda en Estados No, no, Unidos. bueno, pero tenemos que En el volver al Super colegio, Bowl chicos. había que poner al ganador de los premios E. Claro, sí, bueno, sí. Pero entonces Trump dice, pero el marketing hay que ponerle política. Bueno, y ahí viene la pelea. Los Pero puertorriqueños... a mí me ofende, sinceramente, que la gente no sepa que en algún momento de toda la historia española y americana apareció una batalla que fue la del Maine en 1898, donde el litigio era, geopolíticamente hablando, el Caribe. Sí. Digo, el Canal de Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba. Cuba. Digo, esas cosas son parte de lo Cuba que estaba somos. en poder hasta Bueno, que España. la tenían los Bueno, españoles pero hasta digo, 1900. eso tenemos que saberlo, Bueno. porque en verdad no saberlo es no saber Bueno, ni conocer la historia de un continente. Yo cuando planteo que no podés pensar en el futuro si no conoces la historia, y hay que conocerla en serio, pero la tenemos que discutir, porque
La historia no No. es una historia. No. Hay distintos relatos de Sí, la historia. sí. Porque la historia la podés... ¿Por qué? Porque porque el humano interpreta. Entonces tenemos distintas interpretaciones de la historia. Pero si tomamos una interpretación de la historia, entonces empezamos a pensar en la identidad. Yo lo que más le critico hoy al peronismo es la falta de identidad. Roberto, yo tengo una consulta en torno a este tema de la identidad que vos hablás sobre la historia y todo lo atinente a eso. Se habla constantemente que este es un país en decadencia, que es un país en decadencia en torno a la economía, en torno a la cultura y principalmente a la política, en torno a la calidad de la política y la expresión de los políticos hoy en día. Si realmente uno se pone a ver en torno a los debates que existían hace 30, 40 años, capaz en el Senado y demás, se notaba que había una cuestión concreta sobre el ejercicio de la ideología, sobre el debate de las ideas, sobre la construcción de los problemas que tenemos y hacia dónde queremos ir. Hoy en día esos debates lamentablemente no existen porque no les importa a nadie. No. Y en este sentido vos planteabas el tema de la construcción de la historia y yo creo que, lo digo realmente, es decir, no quiero ofender a ningún político ni nada por el estilo. Creo que sea político de la oposición o incluso del oficialismo, son muy pocos realmente los que tienen una instrucción letrada en torno a la formación de las ideas y también a su rol en torno a la sociedad y la responsabilidad que Porque tienen. se degradó. Incluso el tema de la jura, que ya falta que voy a jurar por el gato que No, es tengo en mi tremendo, casa. no, es tremendo. Sí, sí. Entonces, te digo un ejemplo, o la vestimenta, Sí, como sí, fue sí, vestida Virginia Gallardo, Sí, sí, iba a sí. una jura, no Sí, iba a sí, un sí, cumpleaños 15. Hay una degradación absolutamente de todos los protocolos, del ceremonial. Sí. Claro, del dress la actitud, code, sí, digamos, todo. viste, vos tenés que, era saco y corbata, ¿Sabés qué pasa? está bien, Que hoy, después, después está aparecen bien, los programas pero- de panel de la televisión y te dicen, no, pero está bien, porque es laxo y entonces... No, bueno. muchacho, Y vos decís, no. viste, pero Bueno, hay, pero- hay No, normas. pero hay diputados, ¿vos creés que esa decadencia Lidia- laxa, lo digo en el tema de la representatividad que nosotros exigimos, que es yo voy a votar en el ejercicio de mi libertad como ciudadano y veo cuál es la oferta que tengo Sí. para votar y la verdad que yo personalmente me quiero pegar un tiro porque digo, no tengo realmente una persona que diga, bueno, che, este tipo Bueno, está interpelándome desde Bueno, este punto de vista. eso es lo que está pasando. Por eso se vota poco. Por eso pasó lo que pasó en el año 21, cuando Pierde. el peronismo pierde y de la manera más cruel que vos podés perder. El peronismo, el que le gana al peronismo en el año 21, que fue, todavía existía Sí, el PRO. el PRO, le ganó 40-25. Sí, fue- El peronismo venía de ganar las elecciones del 19 con el 48% porque Alberto fue tibio en ese caso, ¿no? Ya lo sabe Alberto Sí. lo que Sí. pienso. Porque Alberto fue tibio. Pero no importa, perdió votantes. Y esos votantes, que fueron no votantes como señal de alarma, el peronismo no los fue a buscar nunca más. Y Massa pudo recuperar algunos, pero los terminó llevándoselos Milei. La gente está agotada, pero vos fíjate que hay un fenómeno que lo vamos a llamar autoconvocados, Sí. para darle un nombre, que son esos jubilados que siguen yendo Sí. los miércoles a pesar que los cagan a palos, que son las asambleas barriales. Hay muchas en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en esa zona que fue más la zona de confort de Leandro Santoro en las elecciones que no- Caballito. entre Caballito, Sí, sí. todo lo que es el centro de la ciudad, ¿no? Que no le permitió ganar porque el peronismo que No lo tenía... bancó. No fue a votar. Sí. Entonces, acá hay un fenómeno muy particular, hasta dónde toda esta nueva militancia de los autoconvocados va a empezar a correr, a empujar. Mira, yo lo que Porque veo vos es que la fíjate gente... que había más Sí. autoconvocados que las que... Yo, como las centrales persona de que está en los Eso- medios... Pero ellos además tienen los fierros para convocar. ¿Sabés Los qué es lo que fierros, siento? Los Que- camiones, Sí, los sí, micros. sí. No, pero siento que la gente no tiene representatividad, como dice él, porque como yo estoy en los medios, ellos te dicen, vos seguí hablando, vos seguí diciendo, Sí. vos me identificás, yo no lo puedo decir, decilo Sí. vos. Es permanente, no Sí, es ya sé, uno, me es pasa una también. cantidad infernal. No te calles, por favor, seguido diciendo. Digo, eso te habla de la ausencia de gente que represente. Es más, te invitan y te dicen, vos tenés que ser diputada. No Claro, tengo ganas. Sí. Claro. Digo, Y pero- además es algo muy angustiante porque uno se siente solo realmente y lamentablemente no es una cuestión que uno se siente solo, sino que nos hace creer Por que eso, bueno, estamos solos. era lo que hablábamos al principio, después si querés vamos a los núcleos duros Sí. y a las periferias Sí. y a los independientes. Esto es lo que tiene que ver con la identidad. Porque están buscando identidad. Entonces, cuando aquel
vos o... A mí me pasa lo mismo. No tengo tanto... Sí. No, pero yo también Mediático. estoy Sí, sí, te entiendo. Voy Es bastante... lógico. Bueno, ahora no tanto, estuve yendo a C5N, pero yo a Sí, C5N sí, iba... claro, todo el tiempo, Sí. Entonces, y me paran en yo como a veces voy al supermercado, Sí, y tenés la una gente me dice, entonces, ¿qué está buscando la gente? Está buscando una identidad. Referentes. Está buscando una identidad. Que alguien le diga, mira, Es por acá. hay otro camino, hay otro camino. Sí. Nosotros, Igual saben que hay otro camino, ¿eh? sí, pero no encuentra quien no pueda... No, eso es por verdad. supuesto. Esto es como algunas agrupaciones en la década del 70 que venían de la izquierda terminaron en el peronismo. ¿Y por qué esas agrupaciones que venían de la izquierda, por ejemplo, el papá de Juan, Pajarito Grabois, Sí. compañero mío de facultad Sí. además, ¿por qué llegaron? Porque se dieron cuenta que había un líder identitario, que era Juan Domingo Perón desde España, digamos. Y entonces fueron convirtiéndose al peronismo y fueron abandonando esto. Entonces hay en este momento una crisis identitaria. Y también, al haber una crisis identitaria, empiezan a faltar liderazgos que contengan esa identidad, que la escriban. Entonces, ¿quiénes son? ¿Por qué los periodistas? Porque los periodistas pelean, Porque los hablamos. periodistas hablan, porque los periodistas escriben. Es como que somos porque- combativos, tenemos esa- Entonces, están dando, el combate lo están dando ahí. Sí, pero ¿no te parece que en cierto punto es algo, incluso en parte de la decadencia, sin sacarle, ¿cómo se dice?, el sentido del periodismo? Porque el ejercicio del periodismo en cierto punto es importante, pero los políticos no escriben, los políticos tampoco hablan en ese punto Pero, de vista. por supuesto. en torno. Pero uno lo analiza, es una cuestión de que los tiempos son tan acelerados que no existe el espacio realmente para la No, divulgación de ya ideas, no es o- un problema de tiempos. o- El problema es que la política se ha degradado tanto que eligen a cualquiera como diputado. Bueno, ¿Vos creés que claro. Lilia Lemoine, No, Lemoine, por- como sí, quieras Lemoine, llamarla, yo también le digo Lemoine. Lemoine, Sí. como le dice el gato silvestre. Yo también le digo Lemoine. Lemoine. Bien, Lilia Lemoine puede dar un discurso. Además de chicanear, de tirarse No. vasos de agua. No, claramente no. No puede dar un discurso. Virginia Gallardo puede dar un discurso. No puede. Entonces, bueno, el peronismo Lo también. que pasa tiene. que, ¿sabés qué? El peronismo Yo- hay otro que no Claro, diga todo. yo no digo que... No, pero sí, yo no claramente. los voy a nombrar, pero, Pero hay digo- diputados del peronismo que se fueron ahora, pasaron 4 años y Que ni no hablaron. presentaron un proyecto, no hablaron nunca, y ni un proyecto. ¿Qué hicieron 4 años? Bueno, el Lole Reutemann fue senador por el peronismo durante tantos años y nunca habló y nunca No, hizo nada. Bueno, Nada, ese y es- encima, yo me acuerdo la noche de la 125, No, tremendo. que lo habían apretado entre 4 o 5 ¿Te acordás? peronistas Ah. para que dé vuelta su voto. ¿Te acuerdas? Dios mío, qué noche Esa noche terrible. Tremenda. 21, hasta las 21 horas, o de las 21 hasta el cierre de los subterráneos, van a parar todos los subtes, no va a haber. Desde las 9 hasta el cierre. Cierran a las 12 de la noche, ¿no? 11 Sí, y 11 y pico. medio, 11 y 11 y medio. medio. Así que hay un paro de subtes. Metrodelegados. Esto tiene Esos que son ver... los metrodelegados. Sí, claro. Bueno, ahí hay de todo Hay ahí de todo. adentro. Ahí pasó de Ya todo. sé. Bueno, ahí pasó de Bueno, todo. el gremialismo no está pasando por su mejor momento. No, Esta es no, la realidad. no, eso es cierto. Pero también hay gente muy valiosa. Yo creo Por supuesto. que como todo, me parece que también este proceso que estamos viviendo va a servir para decantar, porque va a haber mucha gente que se va a dar cuenta de esto que le estamos diciendo, porque, a ver, nosotros venimos hablando que muchos creen que uno lo hace porque sos peroncho y no te gusta esto y querés que salga todo Sí. mal. Ahí arrancamos. Pero las cosas que fuimos diciendo a lo largo del tiempo se están cumpliendo. Sí, claro. Entonces digo, es como la gota que horada la roca, Claro. ¿no? Uno sigue por Pero, goteo, por mirá que supuesto. esto no te conviene, que mirá, Y bueno. hasta que finalmente lo Y comprueban. siguen denostando a los movimientos sociales Sí. porque le hicieron al peronismo perder la cultura del trabajo, Sí. y en este gobierno, además del de Macri, Sí. fueron donde más planes sociales se repartieron. Ahora decían que los van a sacar en mayo, ¿puede ser? Pero que lo saquen de una vez, porque así la gente se va a dar cuenta que lo que es este gobierno. Porque ahí van a ver, porque esto está manteniendo Sí, una... sí. Porque el día que los de abajo salgan a buscar comida, vas a tener que cuidarte porque te van a poder matar Sí. por un sándwich que Sí. te estás comiendo de Vos sabés milanesa que, cuando aparte, salís de la cancha. Yo siempre les digo, lo único que aumentó a la par, que no es una fortuna, pero que aumentó a la par de la inflación es la AUH, la Claro. Asignación Universal por Hijo. Así es. Y los planes. Entonces, en verdad,
que cuando dicen pautero, planero y todas esas Son cosas, ellos. este es un gobierno de planeros. Claro. Y le mienten a la gente. Entonces, y dicen que ellos vienen por la cultura del trabajo. Mentira. Mentira. Y- La cultura del trabajo la trajo Perón. Yo digo, ya no lo discuto más. No, pero ya está. No, yo tampoco hay cosas que no la discuto. Porque Que yo no ya vale tengo la pena. ganas. Hay discusiones que no vale la pena. Sí, aparte dar. ese Ministerio de la Verdad que inventaron. Yo, Bueno, con y- el sí, Ministrito de la... Yo tengo no, una radio, y- tengo el Ministrito de la Mentira. Pero sí, ya te vi en redes jodiendo con eso. Bueno, Pero hoy está va bien, otro está bien. Ministrito de la Mentira. Pero lo que vos viste hoy, estos 14 tipos que fueron a provocar, esto tiene que ver con la nueva CIDE. Sí, No yo- pierdan la vista ahí, ¿eh? Sí, sí. Porque el Ministerio de la Verdad, la nueva CIDE, la CIDE que puede... Ahora, pará. Yo el Ministerio de la Verdad lo considero una pelotudez. no, eso es una... Por eso. una Perdón la sí. expresión, ¿eh? Quiero No, ser lo no, más no, sincera. no, es eso. una oficina, es Por una eso, cuenta de es un Twitter que la pelotudo. maneja alguien. Que no Pero- sabe ni lo que dice. Eso lo hizo el ministro, el jefe de gabinete, Sí, eso lo hizo bueno. Adorni. ¿Adorni es de Adorni? Porque no creo No, que yo sea... pensé que era de Diego Recalde. No Puede sé ser. por qué. Se me Pero dio por ahí no, que. pero que no, está no, ahí. no. ¿Sabe que sí? Gracias. ¿Cómo le dicen el profesor? Te Grandes reconozco, intelectuales. reconozco que el único intelectual que hay ahí, que es inteligente y que hay que tener cuidado, se llama Santiago Caputo. Ah, también. pensé que así Diego Recalde. No, ¿qué digo? No, Santiago Santiago, Caputo. Caputo, Sí. yo Y te voy piensa a decir distinto algo. cualquiera de lo Sí. que está en esta mesa. Pero yo creo. Pero cuidado, ¿eh? Sí, sí, Piensa. cuidado. Sí, Hay, sí. hay coincido neuronas con vos. funcionando. Sí. ¿Me entendés? Es más, yo quisiera tenerlo de mi lado. Claro que sí. Esos son los que quiero tener de mi lado. ¿Me entendés? Porque me sirven para el proyecto. Pero pará, te quería decir algo. Más allá de Santiago. A mí el Ministerio de la Verdad, esto me causa risa, No, eso me no, río. eso- Pero la CIDE no. A mí No, la la CIDE me CIDE es preocupa. peligrosa. La a mí CIDE me preocupa eso. Vos no, es decir, porque lo que estás creando ahí sí, ahí es una SS, Ahí me da miedo. es un ICE. Sí. Y está todo relacionado, quieren hacer la policía migratoria. ¿Para qué policía migratoria en Además, Argentina? ¿Para No tiene qué? No. sentido. Pero si acá no es lo mismo que Estados Unidos. No, no. Acá vos venís, sos paraguayo, sos uruguayo, sos boliviano, sos peruano, que son los que más Sí. vienen. Poco, los chilenos van y vienen, ¿no? Pero vas, te presentás en cualquier oficina sí, 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 de, sí. Migraciones. de migraciones, Sí, pedís el documento Y te y en lo una dan. semana lo tenés. Pero ¿sabes qué pasa? Pero aparte Y yo te voy a dan decir algo. y con ese documento A sos todo- naturalizado y podés votar. Bueno, por eso a todos No esos a pibitos que presidente, están pero ahí. podés votar. A todos esos pibitos que están sentados ahí, que la mamá y el papá fueron a tramitar la ciudadanía italiana, Sí. yo le voy a decir algo. Sí. Su abuelo fue un atorrante como estos que quieren ellos perseguir. Sí. Porque nunca se naturalizó ni nunca se nacionalizó. Por eso ellos pudieron obtener la ciudadanía italiana. Claro. Entonces, digo, ¿te das cuenta que no se hace así? No. No se hace así. No, Mis bueno. bisabuelos Sí. nunca se naturalizaron, nunca se nacionalizaron. Y pero- ¿Cómo lo sé? Porque cuando quise y pensé que la podía hacer, que no la hice, escribí a la Cámara Electoral. ¿Votaron alguna vez? No. Si no, No, votaron pero nunca es porque no. nunca fueron argentinos. Escúchame, no se Entonces pudieron- era tan común. Pero mira, muchos porque se Los escapaban de echarían la ahora. guerra, en el Claro, caso de querían de la volver. familia de mi papá, porque se escapaban del hambre, de Claro, la miseria. sí. Mi abuela iba a la carnicería y pedía bofe Sí, para el gato que se lo sí, regalaban sí, y sí. con eso les hacía de comer a los chicos. ¿Pero a qué voy, Roberto, con esto? Seamos pero más no tenían ni empáticos. documentos. Bueno, por eso y seamos nadie más- te nacionalizaba. Bueno. Hoy el gobierno nacionaliza en Argentina. Bueno, pero seamos Y más entonces, ¿para qué empáticos. una policía migratoria? Pero no persigas a lo que fuiste vos. Que la gendarmería, en lugar de venir a pegarle palo a los jubilados, haga lo que tiene que hacer en las fronteras secas y la prefectura haga lo que tiene que hacer en las fronteras mojadas. Sí, Los claro. ríos, Sí, Sí. sí. ¿de acuerdo? Pero la tenemos. Sí, sí, ¿Para sí, qué? ¿Para que vengan acá a reprimir? Sí, sí, ¿Para que bueno. un animal le pegue un balazo en la cabeza a Pablo Grillo? No, tremendo lo de Pablo, tremendo. Bueno, le Bueno. mandamos un beso a toda la familia. Roberto, la próxima semana me contestás la pregunta que algún te hice, de núcleos duros y demás. Me tiene que hacer su columna el querido Alejo. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Me No. encanta charlar con vos. Me encanta charlar a mí de política y me encanta que uno pueda ayudar a la gente a pensar. No, Y vos bueno, ayudás esa a es la pensar, idea, esa es la idea. Así que Yo te creo que ese es agradezco nuestro rol, tanto Sí. el tuyo como el mío, Y está cada vez que lindo. puedo, que la gente empiece a pensar, porque hoy yo a veces me peleo con los chicos jóvenes cuando charlo este tema. La historia, Sí, la historia es fundamental, hay que darles el gusto, por esto lo han perdido. Sí. No les gusta Sí. leer. No, y no lo les peor es gusta- que le venden una historia tergiversada. Claro, todo el porque, tiempo, porque ¿sabés cómo impacta la publicidad en los primeros 7 segundos? Claro. Entonces no miran, no leen. Sí.
Y esto mató a todos. Esto. Sí. Igual me llevo el triunfo para el Ministrito de la Verdad, que mi nota sobre el Sol de Córdoba de San Martín fue la nota más leída de Google de la última semana. Bueno, entonces ese es el laburo. Y claro que ese es el laburo. Es largo, pero ese es el laburo. Te quiero. Yo también. Gracias.